Hola, bueno, vamos a ver una serie de vídeos sobre la asignatura de robótica. Aunque ya subidos, voy a empezar desde el principio, intentando hacerlos un poco mejor. Y el primer vídeo que vamos a ver hoy se llama Los primeros pasos de la asignatura de robótica, donde empiezo con una presentación. Ya sabéis que yo soy Javier del Valle. Vamos a utilizar el Robot Studio, tanto así como luego RobotWare con el Flex Pendant para programar. Y lo primero es arrancar Robot Studio y cuando lo arrancamos, lo primero que nos aparece es esta pantalla. En esta pantalla lo primero que debemos ver es que tenemos una serie de pestañas habituales que serviría a abrir para abrir un archivo, una estación que ya hayamos guardado, nuevo para crear una estación nueva, reciente para ver las que ya hemos creado antes y podemos, si no nos acordamos dónde está, pues podemos abrirlo desde aquí. Imprimir es para imprimir las características de una extracción y luego una parte que es interesante es en opciones, por si nos aparece el programa en inglés, nos aparece aquí en apariencia la primera opción, seleccionamos español y le daríamos a aceptar, con lo cual ya utilizaríamos el Robot Studio en español. Esta es la primera pantalla que nos aparece. Lo primero que tenemos que hacer es crear una estación vacía, siempre en todos los proyectos, salvo que carguemos una que ya tengamos o algo que esté ya hecho anteriormente, abrimos una estación vacía y le daremos a crear. Bueno, cuando creamos una estación vacía, estas ventanas las podemos adecuar a nuestro tamaño de la pantalla. Aquí tengo yo un formato de 1920 x 1080, que es el adecuado para que lo grabéis en vídeo. Y cuando creo una estación vacía, lo primero que nos aparece es esto. Esto que tenemos aquí es lo que se llama nuestro objeto de trabajo, J0, Word Object 0, y nosotros el objeto de trabajo 0, Word Object 0, es todo lo que incluyamos dentro de este plano, que puede ser muchísimo más grande. Si metemos 10 robots y cubos, etcétera, todo irá aquí. Nuestros controladores serán nuestro Word Object 0. En un futuro veremos lo importante que es saber en qué estamos trabajando, porque yo un punto en Word Object 0 estará referido siempre a Word Object 0. Y tiene un sistema de coordenadas, que es este aquí del centro, el sistema de coordenadas mundo o el sistema de coordenadas Word Object 0. Y estas coordenadas están representadas por tres ejes, X y Z, que le tenemos aquí la orientación. Como vemos, el eje X iría hacia aquí, hacia la derecha, el Y iría en profundidad y el Z iría en vertical. Bien, veis que yo me estoy alejando y retrocediendo, haciendo un zoom, porque lo puedo hacer a través de la ruleta del ratón. ¿Ok? Si yo lo giro, apretando la letra Control y Shift, la de la flechita, y con el botón izquierdo del ratón, y yo lo giro, puedo ver perfectamente los tres ejes de los que os he estado hablando, que están aquí, el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ok? Se ve mejor a veces y peor el rojo, aquí lo vemos el rojo, el verde es el eje Y y el eje Z. ¿Cómo puedo girar? Lo recuerdo, fijaros, ahí está en verde, que es el eje Y. Girar, control shift y con el botón izquierdo del ratón pulsado puedo girar. También puedo desplazar todo esto, con esto hago un zoom, si la perspectiva no me gusta y yo lo quiero mover, con la tecla control apretada y con el botón izquierdo del ratón puedo desplazar lo que yo considero que es la estación entera. Si yo la quiero centrar, si el botón derecho en ver todo y ver centro son muy útiles. En ver centro me centraría la vista en el centro del eje de coordenadas mundo, que este coincide con el eje de coordenadas base o el sistema de coordenadas base, que no tiene por qué ser el mismo que mundo. Pues el sistema de coordenadas mundo es el sistema de coordenadas de Word Object 0, que es aquí el centro, y el base, digamos que es el global. Puedo crear un sistema de coordenadas base para todo este proyecto y luego tener, por ejemplo, 4 robots. Entonces tendría un Word Object 0 que estaría desplazado respecto a este centro. Pero no nos metamos entre base y Word Object 0, ahora no es necesario. La otra opción es ver todo, con lo cual nos centraría sobre todo lo que tengamos en nuestra estación, que en este caso no tenemos nada y nos centra mucho más sobre el centro. Lo primero que hay que hacer es medir la biblioteca de ABB y añadir un robot, que nuestro robot es el IR20, 120, tal cual está, le damos a aceptar y fijaros que me aparece el robot. Bien, aquí ya aparece un sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas mundo, que es el sistema de coordenadas del robot, coinciden en este caso, y ahora si yo lo digo ver todo, como ya tengo un robot, pues ya me saca en la pantalla el robot entero. Puedo girar el robot
control shift y botón izquierdo, puedo hacer zoom al robot con el ratón y puedo mover el robot con la tecla y la estación con la tecla control y el botón izquierdo. Como os he dicho antes, tenemos sistema de coordenadas mundo aquí y aquí nos aparece otro sistema de coordenadas. Bien, este sistema de coordenadas es el de la herramienta, en este caso, que es el muñón de CP. Y este punto TCP, no recuerdo ahora si es TCP o TP, siempre me liaré. Repito, ver todo, ver centro, centra. Este punto corresponde al muñón, donde aquí iría la brida, donde irían las herramientas diferentes que puedo ponerle en mi robot. Porque mi robot, si una herramienta, fijaros, se me ha ido, no pasa nada, ver centro, ver todo, y cuando le digo ver todo ya me centra en el robot. Fijaros que aquí aparece el eje Z en vertical, que es del sistema de coordenadas, que está aquí, en rojo y en verde. Mundo, el world de 0, y este, el de la garra, el del muñón. Lo voy a llamar el del muñón, que me gusta así. Un robot, si solo está el robot, no le podría controlar. Tiene motores, articulaciones, pero necesito algo para controlarle. Pero este robot, ya cuando yo lo he creado, ya aquí me aparece estación no guardada, lo voy a guardar con algún nombre. Le llamo, guardar como, pues le llamo estación vídeo 1. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí se llama estación vídeo 1 y los elementos que yo tengo dentro de mi estación del vídeo 1 son el IRB120, que es este robot. Fijaros que yo lo he pulsado aquí y ya me aparece el robot en morado. Los datos de la herramienta, esta herramienta que veis aquí que llama Tool0, yo puedo tener distintas herramientas o garras. Bueno, Tool0 es este punto. Este es el centro de coordenadas de la herramienta Tool0. Realmente Tool0 no es una herramienta porque esto no hace nada, pero es el muñón, el centro de este punto es el Tool0. Y cuando ahora mismo no tenemos herramientas, pues trabajo con el Tool0. ¿Por qué es importante? Porque yo cuando defino un punto en el espacio, unas coordenadas, va a ser las coordenadas de una herramienta, en este caso de Tool0. Objetos de trabajo, estoy trabajando, el único que tengo es el WorldObject 0, que es todo el conjunto de la estación, y no tengo ni trayectorias ni procedimientos. ¿Vale? Datos de la herramienta, fijaros, aparece. Esto aparece en la pestaña de trayectorias y en la pestaña de diseño. En la pestaña de diseño, digamos que son los elementos que me forman parte de la estación. Me aparece el robot, que lo puedo seleccionar, y los 6 eslabones, de link 1 a link 6. Y la base. La base es esta parte, que no es móvil, ¿de acuerdo? Y los 6 eslabones, si yo voy marcándoles, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es muy pequeñito, pero es el que hace que gire el TP. Como ya he dicho, yo tengo un robot, pero el robot por sí solo no hace nada. Le tengo que meter un controlador que es el que se encargará de, por ejemplo, si quiero ir a un punto, mirar qué ángulos tiene que tener todas las articulaciones para poder llegar a ese punto. Y además, en función del ángulo de las articulaciones, saber dónde estoy. Entonces me voy al sistema de robot, desde diseño, ya me sale por defecto un controlador que es compatible con mi robot, simplemente lo doy a finalizar y entonces empezará a cargar mi controlador. Ahora lo que va a hacer es sincronizar el controlador con el robot. Cuando estén sincronizados podré programar el robot. Empieza en estado de controlador 01, en rojo, se está comunicando, está sincronizando, luego en amarillo y cuando se pone en verde quiere decir que mi controlador, que yo aquí no veo nada, pero tengo un controlador, ya está sincronizado con el robot y podría trabajar con él, programarle, etcétera. Si no, no podría programarle. Este controlador es IRC5 que le tenemos en el laboratorio abajo, en la caja de abajo del robot, y ese es nuestro controlador del robot. Bien, ya con esto hemos creado una estación básica, podemos volver a guardar. ¿De acuerdo? Y aquí recuerdo que tenemos la pestaña de trayectorias, que ya veremos más adelante lo que es, pero tenemos las herramientas y los objetos de trabajo y el diseño, que son los componentes que nos forman nuestra propia estación. No aparece el controlador, pero si mañana metemos cajas, cubos, etcétera, aparecerán por aquí. Disculpadme, pero yo sigo el guión para un poco explicar, tengo anotado lo que tengo que hacer. Bien, ya tengo este robot aquí, tiene 6 eslabones. Cuando yo he introducido todo esto, me aparecen una serie de objetos por aquí. Vamos a ver la pestaña de posición inicial, de acuerdo a las opciones que me aparecen. Ya hemos visto la biblioteca ABB, donde están todos los robots
que tiene ABB, así como otros elementos lineales de eje que aparecen aquí, que yo podría meterles dentro de mi estación. En importar biblioteca es que si yo tengo biblioteca de usuario, fijaros, aparecen más cosas que yo puedo meter aquí, o puedo traerme bibliotecas que sean compatibles con el Robot Studio. El sistema de robot lo que me hace es meter controladores. En importar geometrías yo podría traerme geometrías hechas para poder trabajar en mi estación. Por ejemplo, si yo le digo buscar geometría y selecciono esta geometría, es un cuerpo, pues me aparece esta pieza. ¿De acuerdo? Esta pieza está formada por multitud de piezas. Le voy a mover un poco. Ahora mismo luego os explico lo que es esto. Bien. Esta geometría la puedo crear a través de SolidWorks, a través de CATIA, otra serie de programas, como por ejemplo también son... ¿Cuál es esta? No es FreeCAD, la que te deja muchos de programas que en 3D, que tiene que ser compatible simplemente con Robot Studio. ¿Para qué sirve esto? Yo cuando voy a trabajar realmente en una estación, de trabajar con piezas, con utillajes, etcétera. Aquí habrá una serie de garras, herramientas de soldadura o otro estilo y esta pieza estará en esta posición y yo hago que el robot se mueva a través de esa pieza. Esta pieza la importo, es un modelo en 3D, igual que importo esto, puedo importar un cubo, puedo importar cualquier otro tipo de piezas. Y entonces yo en este programa lo que voy a hacer es una serie de trayectorias, que hará una serie de operaciones sobre la pieza que luego podré trasladar a la vida real. Porque realmente el reloj se programa generalmente en 3D aquí, tienen un modelado en 3D perfecto del entorno de trabajo del robot y luego se va a montar en planta. Estas piezas, en este caso tengo un montón de pequeñas piezas que forman este conjunto. Ya repito que se pueden hacer a través de CATIA o SolidWorks y traerlas. Le voy a quitarme la pieza. Así que importar geometrías para si yo diseño una serie de piezas, lo que sea, por ejemplo la lateral de un coche, pues la importo aquí. Las bases de coordenadas para crear nuevos sistemas de coordenadas, que ya veremos adelante. La opción de punto me va a servir para crear puntos en el espacio, porque al final el robot lo que va a hacer es moverse de punto a punto, que es lo que llamaremos crear trayectorias. Ruta me servirá para crear una serie de trayectorias a través de unos puntos que ya tengo. Otros me servirá para crear objetos de trabajo y para crear herramientas, WorldObject y Tools. Está Tool 0 y WorldObject 0. Aquí tendré WorldObject, otra serie de WorldObjects y otra serie de Tools. Luego aquí en trayectorias puedo programar un punto. Si yo, por ejemplo, ahora haría programar un punto, me memorizaría la posición de este punto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la herramienta Tool 0, que es el muñón, en el WorldObject 0. Y ver rebote del punto me servirá cuando yo tenga un punto y le dé aquí, el robot mira a ese punto para ver si, por ejemplo, llega. Importante en parámetros ver la tarea, porque es el sistema mío del robot, pero con qué objeto de trabajo estoy trabajando. Solo tengo uno y me deja elegir esto, pero podría tener varios y podría elegir trabajar en varios. Y con qué herramienta estoy trabajando. Aquí solo tengo Tool 0, con lo cual será este muñón. Pero podría tener otra herramienta puesta y utilizar una herramienta u otra. Luego tengo sincronizar, que me servirá para cuando yo trabaje con el Flex Pendant y con Robot Studio. El Flex Pendant es lo que yo tengo luego en la planta real y Robot Studio es un software. Si lo que yo hago en el Flex Pendant se lo quiero pasar a Robot Studio, lo tengo que sincronizar, o si lo que yo hago con el Robot Studio se lo hago, quiero pasar al Flex Pendant para llevarlo al robot real, pues también lo tengo que sincronizar, ya lo veremos. Luego tengo aquí un sistema de mano alzada que me sirve para poder mover el robot. En este caso me dice el sistema de coordenadas que yo quiero hacerlo, lo hago a través del diagrama mundo y vamos a ver un poco estas características. Si yo selecciono aquí mover y selecciono el robot, me salen estos tres ejes. ¿Veis? En grande. Entonces si yo lo que hago es pinchar en un eje y arrastrar con el botón izquierdo, me está marcando el X, el Y y el Z, ¿lo veis? Del punto. ¿De qué punto? Fijaros, 0, 0, 0. Del punto de coordenadas mundo. Que no. ¿Vale? Simplemente quiero que veáis que aquí se ven los ejes y mover. Decimos que sí. Mover me sirve para. Fijaros, ya al moverme me ha quedado un sistema de coordenadas aquí. Que sí. Y me ha movido el sistema de coordenadas aquí. Que digo que sí. Este es el sistema de coordenadas del robot. Y este es el sistema de coordenadas mundo. Si le digo que no, y le digo que no, pues
Y aunque el robot está aquí, el sistema de coordenadas seguiría estando aquí. No nos metamos en ello, pero el sistema de coordenadas mundo es este, que la veo la representación así, y este es el sistema de coordenadas del propio robot. Entonces, si yo aprieto el azul, lo que hago es subirle, y lo que puedo hacer es tener el robot en una posición. Pero siempre me hace el X y Z. ¿Ok? Claro, respecto al propio robot, este punto, el del centro, es el 000 respecto al sistema de coordenadas del robot. Pero respecto al sistema de coordenadas mundo, este punto no es el 000. Tiene un valor con respecto a este. Bien, hemos visto la opción de mover. Me servirá, por ejemplo, para situar el robot. Y incluso situar otra serie de objetos. Le doy a Z y yo le doy aquí mostrar, salta la posición inicial, el robot se me va directamente a la posición inicial, que es esta. Luego tengo otra opción que es la de girar. Si yo la selecciono y selecciono el robot, me aparecen lo mismo que los ejes anteriores en el mismo color, pero me va a servir para poder girar el robot. El eje del robot, el sistema de coordenadas del robot será el del mundo, el 000, pero si yo le giro, lo que me va a cambiar es una serie de inclinaciones. ¿Veis? Que son grados. Aquí tengo 90 grados y fijaros que pone deg en grados. Yo puedo girar respecto a este eje, que es el eje X, fijaros rojo, el eje X, y le puedo girar respecto al verde, que es el eje Y, sí, y respecto al azul, que es el eje Z. ¿Vale? Sí, si os fijáis, cuando yo selecciono me ponen 3 números y grados. Es el ángulo con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z, que está girado el robot. ¿Okay? Y me sirve para girar el robot. Imaginaos que el robot trabajase en un plano inclinado, bueno, pues tendría que girar el robot de forma que esta plataforma estuviera sobre el plano donde lo voy a atornillar y ahí trabajaría el robot. Volvemos a la posición inicial y nos vamos ahora a movimiento de eje, que me va a servir para mover el robot eje a eje. Este robot es de 6 grados de libertad, con lo cual si yo elijo el link 1, que es el primer grado de libertad, y yo lo muevo directamente, lo estoy viendo en grados, J1, que es el link 1, ¿de acuerdo? Veo que, por ejemplo, este va desde 165 grados hasta menos 165 grados. Así puedo mover el robot orientando el primer eje. El segundo eje se me pone en morado, botón izquierdo, pincho y arrastro. Lo puedo mover. El tercer eje lo mismo. El cuarto eje también. Voy a girarlo. El quinto eje me sirve para girarlo así. Y el sexto eje, que desde aquí no me va a dejar hacerlo, fijaros, son los ejes. Me estoy girando el eje X e Y con respecto al eje Z. ¿De acuerdo? Y me sirve para ir a un punto, por ejemplo, acercar mi robot a ese punto. Pero eje a eje, voy moviendo eje a eje. Bien, volvemos a la posición inicial. El siguiente que me aparece es el movimiento lineal. ¿Ok? Cuando yo le doy movimiento lineal y selecciono el robot, me aparece en el TPM, en la muñeca, tres ejes. Lo mismo que me aparece en la base del robot. En este caso lo que voy a hacer es mover linealmente el punto medio este del robot a lo largo de estos ejes. Si yo voy a mover con respecto al eje Z, con respecto al eje Y, fijaros que X vale un valor, Y vale un valor que va variando, pero Z siempre vale el mismo valor. Estoy moviendo linealmente en el eje Y, el punto medio, el muñón del robot, solo variando la coordenada Y. Si lo hago lo mismo con respecto a la coordenada Z, ¿vale? X e Y de este TPM está en el mismo sitio y solo varía la Z. Y si lo hago con respecto al X, pues tengo lo mismo. Estoy moviendo el eje X linealmente. ¿Por qué? Porque sigue una línea recta a lo largo de la dirección del eje X, porque el Y y el Z no cambian. Es una buena forma de mover un robot para aproximarse a un punto. ¿De acuerdo? Yo me aproximaría, veo que a lo mejor este está muy girado, entonces selecciono el link y lo que hago es girarle luego, perdón, tendría que coger movimiento manual, lo que hago es girarle luego y me voy acercando. Si le doy a control Z, vuelvo a la posición inicial y vamos a ver la siguiente, que significa movimiento de reorientación. Imaginaros que yo llego a un punto y la herramienta no está en el ángulo correcto para poder entrar a trabajar en ese punto. Entonces lo que hago yo es seleccionar el robot y le doy a reorientación, y lo que voy a hacer al mover los tres ejes es
teniendo el mismo X, estos son grados, teniendo el mismo coordenada X, Y y Z de el punto medio, es este, lo que hago son variar los ángulos en X, en Y y Z de esa herramienta, de forma que estoy en el mismo punto del espacio, pero cambio la orientación con la que el robot llega a ese punto. Si por ejemplo tuviera que taladrar de forma vertical, a mí me interesaría que el robot seguramente pues estuviera en vertical. Ahí estaría en vertical, ahí le giraría, ¿veis? Y ahora tendría que el robot, la herramienta, taladraría perfectamente. Si en vez de en vertical fuera hacia arriba, bueno, pues entonces cogería este no, el verde y llegar a un punto de singularidad que no sé si podría hacerlo. Vuelvo a coger el verde. En este caso no me deja. Bueno, para que sepáis que sirve para eso, para reorientar la herramienta una vez que he llegado a un punto. De forma que la herramienta entre de forma correcta para trabajar a donde tiene que ir. Y el último sería para mover varios robots, control Z, mover varios robots, que si yo tuviera más de un robot, podría hacer que los dos robots se movieran. Tendría que salir aquí en vez de un robot, dos robots. Con esto hemos visto la pestaña de posición inicial, ¿de acuerdo? Lo más importante. La pestaña de modelado pues nos va a servir para crear una serie de bordes, sólidos, etcétera. Por ejemplo, yo puedo introducir sólidos dentro de mi estación de trabajo, un tetraedro, un cono, una esfera. Puedo importar lo que he dicho antes, otra geometría, ¿de acuerdo? Puedo crear bordes alrededor de la superficie, cables, comportamientos físicos, etcétera. Esto ya lo veremos bastante más adelante. Mi simulación, que es importante, me va a servir para cuando yo tenga hecho una trayectoria poder observar en la simulación del PPPM, ver la trayectoria que hace y cómo se comporta el robot. Lo que tendré que hacer es crear un conjunto, una configuración de la simulación que ya veremos, y esto sirve para reproducirlas, restablecerlas. Esto es para ver, simular las entradas y salidas que tiene el robot, ver la trayectoria que hace el TPM a lo largo del espacio, el tiempo, porque puedo saber, a mí me dicen que tiene que hacer una operación en menos de 3 segundos y tengo que comprobar que realmente lo hace en menos de 3 segundos, y esto sirve para grabar la simulación que yo tengo previsto, me hace un vídeo que yo lo puedo llevar para que vean qué está haciendo mi robot. El controlador sirve para añadir controladores y hacer copias de seguridad, inicialmente no. Rapid es importante porque Rapid es el lenguaje de programación que utiliza Robot Studio, que luego pasaremos al FlexFoam, que ya veremos el FlexFoam, lo veremos más adelante, que aquí en controlador también aparece, aquí, ¿lo veis? Virtual Flex Pendant, dicho FlexFoam, perdón, Flex Pendant. Y en complementos, pues no sé sinceramente para qué ven esto. Bueno, son cosas que yo puedo añadir a mi paquete de Robot Studio. Son pequeños paquetes de software y otra serie de modelos que existen, y puedo añadir para poder tener esas descripciones. Por ejemplo, un HMI, una interfaz hombre-máquina con ASI, pues bueno, pues me bajo la aplicación y lo podré utilizar. Y estas son las pestañas principales que tiene Robot Studio, para que lo hayáis visto. Bien, otra serie que tenemos es que yo aquí veo una serie de pestañas. Fijaros, pone salida, trayectoria, diseño, y esto cómo sale. Bueno, si yo me voy a posición inicial, en ventanas, yo puedo hacer que salgan o no salgan esas ventanas. ¿Veis? Lo quito y ya no tengo ninguna de estas ventanas que me han salido. Pero realmente muchas veces son muy útiles. Para verlas, pues yo me voy a la ventana de diseño, que es muy importante. Realmente siempre la tendré activa. La ventana de trayectorias y puntos, que me va a servir luego, me presiono a la izquierda, que me va a servir luego para hacer las trayectorias y definir los puntos en los que va a trabajar el robot. Y luego en el botón derecho, en ventanas, también tengo la salida, que me van a salir una serie de mensajes. Por ejemplo, si tengo un punto de singularidad o algún tipo de error o algún sitio donde no puedo alcanzar, me va a salir aquí escrito, y es muy interesante comprobarlo porque me está diciendo qué le pasa al robot, porque no hace lo que yo quiero que haga. Estas ventanas las puedo tener así, también las puedo tener ocultas. Si voy a mostrar menú, ocultar automáticamente, mostrar menú, ocultar automáticamente, de forma que yo veo más espacio en mi robot. Aquí lo mismo, ocultar menú, ocultar automáticamente, y si yo me acerco y pongo el ratón encima, se despliega.
¿vale? Y puedo elegir lo que tenga que hacer. Pero en el momento en que me voy, se vuelve a retraer. Me sirve para tener más espacio de trabajo porque realmente depende de la resolución y el tamaño. Si tengo una resolución muy alta, veré muy pequeñas las letras. Bueno, trabajar cuanto más espacio, mejor. Si yo las quiero volver a dejar fijas, vuelvo a apretar en fijar ventana. Como veis ahí, me aparece fijar ventana y en salida fijar ventana. También puedo querer que las tenga flotantes. Si yo pincho una ventana y la separo, tengo la ventana flotante. Puedo querer trabajar así, la puedo redimensionar al tamaño que yo quiera. Aquí, por ejemplo, me sobra un montón. Y aquí tendría mi ventana de diseño. Y si lo que quiero es volverla a dejar fija y que no sea flotante, entonces simplemente es volver a pinchar dos veces con el botón izquierdo encima de la ventana y automáticamente vuelve otra vez. Otra forma es que si tengo una, yo me acerco a la cabecera, ¿veis? Y se acopla automáticamente. Eso respecto a las ventanas. También puedo configurar un poco lo que yo veo aquí en la barra de tareas. Si yo me voy a botón derecho, veo que aparece guardar, pero en la barra de tareas, aquí arriba, si yo me voy a botón derecho, veo que aparece guardar, imprimir. Si quito guardar, ya no me deja salvarlo. Si quito imprimir, ya no aparece lo de imprimir. Y si yo lo pongo, bueno, es una pequeña barra de herramientas que tengo aquí de arriba de acceso rápido. Y esto sirve para deshacer y rehacer. Muy útil, ¿verdad? Y lo puedo configurar directamente así. Por ejemplo, captura de pantalla, me aparece este screenshot o captura de pantalla que yo le doy, que es control B, y lo que hace es capturarme la pantalla. Y me la... Bien, ¿qué más? Vale, vale. Y con esto lo que hacemos es la primera parte de Robot Studio, que es aprender a manejar un poco el entorno. Fijaros que también aquí en la pestaña de modelado, si yo mañana quiero introducir, esto me aparece así, lo puedo dejar fijo o no. ¿Okay? Si yo me parece personalizar comando, diseño predeterminado, ventanas, diseño, etcétera, y pongo diseño predeterminado, pues me aparece con el diseño predeterminado que tiene. Si me da modelado y puedo introducir un sólido, por ejemplo un tetraedro que mida 300, 300 y perdón, 350, y tengo mi tetraedro, pues tengo también otra serie de utilidades que hay aquí, como es incluso la de medir distancias entre dos puntos. Si yo selecciono dos puntos, me va a indicar la distancia entre dos puntos en esta vista de gráficos. ¿Qué es la vista de gráficos? Esta es la vista de gráficos que veis aquí del robot. Puedo decir la distancia mínima que hay, que me diga el diámetro de algo que tenga un círculo y yo quiero saber su diámetro, el ángulo que hay, etcétera. Y esto es en la de gráficos. Con esto acabo el primer vídeo, que es el manejo básico de Robot Studio. Lo importante es recordaros que girar, ¿vale? Hacer zoom, moverse, cómo mover el robot a través de posición inicial. Voy a cerrar la ventana. Si yo cojo un eslabón y le voy a manejar, ¿vale? La base no se mueve. Lo puedo mover. Esto es el ángulo al que está este primer grado de libertad. ¿De acuerdo? Y esto es el primer vídeo, espero que os guste y nada más. Nos vemos en el segundo vídeo.